Parece que las elecciones está en el interés de una parte del país, es un muy buen momento para el gobierno, o digamos que mejor que buen momento, el gobierno tiene unas muy buenas condiciones para llegar a estas elecciones. Es momento ahora, sin embargo, para la oposición decir que sí va o que no va de tomar esta decisión hoy. Lo que tú acabas de describir antes de hacer tu pregunta en el plano institucional es realmente muy grueso, es una crisis muy profunda, con múltiples poderes que no se reconocen uno a otro, con un país que básicamente está aislado del resto del mundo, sin acceso a financiamiento, y la gente no está, digamos, en el centro de la atención eh, cuando más lo necesita, no solamente por la profundidad de la situación económica, un país que ya prácticamente se ha reducido al máximo, que todavía continúa con una hiperinflación que va camino a ser la más larga de la historia en América Latina. Eh, y en medio de eso, hablar de elecciones sin acuerdos previos es una, digamos, una receta para terminar de profundizar esta crisis. Eso no quiere decir que en el plano, digamos, interno, político, no haya en este momento el oficialismo pareciera tener la vara alta para poder avanzar en algo que a mi juicio no se trata de buscar más legitimidad, porque yo creo que ellos ya aceptan que no la van a obtener, pero sí ya tratar de desplazar definitivamente al liderazgo opositor, de fragmentarlo y, bueno, de tratar de avanzar en ese plano político. El país, el país en medio de eso es un país que seguirá siendo inviable, que requiere acuerdos políticos, eso es evidente, y sin eso difícilmente vamos a poder resolver problemas tan básicos como la parte económica, como estabilizar el país y retomar el crecimiento, pero problemas aún más complejos que tienen que ver con la crisis humanitaria, la crisis alimentaria y en particular la atención a la pandemia, un país que es muy vulnerable sanitaria y médicamente a esa situación. Mm, Más que quien gana o quien pierde, esa es la importancia, lo que está en juego. Ese resultado, cualquiera sea, de unas posibles elecciones legislativas hacia final de año, la verdad es que no es garantía de nada y para nadie, o sí, es determinante en algo para el futuro inmediato de nuestro país. Mira, el debate sobre las elecciones legislativas tiene dos aspectos, Ujú. o tres aspectos, diría yo. La primera es constitucional, que implica, bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional está llegando al final de su mandato constitucional. Bien. A mi juicio, lo que ese final lo que refleja es que el país no tiene los acuerdos institucionales previos, los consensos básicos para ir a un proceso electoral que legitime democráticamente ese poder público, así como no está legitimado democráticamente los otros poderes públicos, y vamos a una profundización de la crisis, al menos en el plano internacional. Y por otro lado, es en el plano estrictamente electoral, un país que está yendo un proceso que pareciera, digamos, que hay una definición política por parte del oficialismo de avanzar en esa agenda, en condiciones que no son ni siquiera las mismas que habían en el 2018 y con promesas de cambios que yo creo que son muy profundos, pero que no se van a poder implementar. Por ejemplo, la idea de tener observación internacional sin un acuerdo político previo por parte del oficialismo y la oposición que le permita a la Unión Europea, por ejemplo, estar presente, difícilmente va a ocurrir. Entonces, en el fondo, esta legislativa que si bien la Asamblea llega a su final, y creo que la oposición no tiene una respuesta concreta, ¿qué va a hacer? Lo que va a terminar de hacer es probablemente fragmentarlos aún más, una fragmentación que es muy distinta a la que tenía la oposición anteriormente en los otros procesos electorales sobre si participar o no participar. Creo que también
es una fractura diferente en el sentido que son posiciones que no solamente reflejan visiones distintas sobre la participación, sino que reflejan visiones también muy diferentes sobre cómo abordar la resolución de la crisis de gobernabilidad tan profunda que tiene Venezuela, sobre los que están adentro y los que están afuera. Es decir, una división muy distinta, una fragmentación muy diferente. Mm. Estamos conversando con Michael Penfold. Michael, parece que el peso de la presión internacional, caramba, no es mayor para el gobierno, para el ejecutivo de Nicolás Maduro. Parece sí serlo para la oposición, pero no para ellos. Es decir, estos 60 países, esa presión no ha sido efectiva para lograr una solución a la crisis, como tampoco parece haber sido efectiva la política de los Estados Unidos o la ruta planteada por Juan Guaidó tampoco. Yo he insistido mucho en que el tema internacional es importante, pero no es lo único. Mm. Y creo que el tiempo me ha venido dando la razón, en el sentido que si tú no tienes una estrategia en el plano doméstico clara, robusta, es muy difícil que puedas avanzar con un proceso de cambio político. Cuando tú dices más presión internacional, honestamente es difícil pensar que pueda haberla más. O sea, estamos en un país que está tan sancionada en este momento como Irán, e incluso está más sancionada que Cuba. O sea, Cuba no está expuesta a sanciones secundarias como está Venezuela. Cuba hoy tiene una interconexión aérea mucho más amplia que la que puede tener Venezuela, incluso pre-COVID y post-COVID. Mm. Y yo lo que veo es, y lo que es preocupante, es que en el plano doméstico no hay una claridad sobre cómo abordar y repensar lo que ha sido hasta ahora una estrategia que ha puesto todos sus huevos básicamente alrededor del tema internacional. Y eso creo yo lo que ha llevado también es una gran desmovilización de la sociedad, una coalición política que es cada vez más estrecha, que no ha logrado ampliarse a nuevos actores, que luce bastante separada de la sociedad y Ujú. sus problemas, evidentemente en un ambiente político tremendamente restrictivo, muy represivo en muchos sentidos y con una desmovilización que no solamente es producto de esa estrategia, sino también de la situación sanitaria, de la pandemia global que está afectando a todo el mundo. Sabemos que hay eventos impredecibles, pero hay fórmula también para reconectar a la gente entre sí y reconectar a la dirigencia política con la gente. ¿Le importa al gobierno estar desconectado de los intereses del colectivo de la mayoría? Mira, yo pienso que siempre hay que conectarse con los problemas de la gente. A mí me angustia muchísimo la situación del interior del país. Es un país que cada vez está más fragmentado, más desconectado un estado del otro, con unas desigualdades territoriales cada vez más profundas, con unos problemas que solamente vamos a poder resolver en un ambiente donde haya un mínimo de cooperación política. Lo que pasa es que esa cooperación política, bueno, cada vez está más lejos, los incentivos de los distintos grupos no es necesariamente resolver eso de esa manera, pero las necesidades del país son cada vez más grandes y cada vez requieren más recursos. Y ese proceso lo que ha llevado es a una, digamos, a una profundización de la depresión económica, del colapso de los servicios públicos. Yo veo lo que está pasando en el Zulia y realmente me llena de muchísimo dolor, porque creo bueno, que hay una atención realmente que el país tiene que darle a esa zona del país. Lo veo también en el oriente de Venezuela, en Sucre, por ejemplo, que ya era el estado más pobre del país y que en este ambiente sufre mucho, sufre más. Obviamente en Caracas estamos empezando ya a ver los coletazos más grandes de la situación, pero yo siempre digo, lo que en el interior, en la provincia, todos los problemas son 10 veces peores que los que hay en Caracas. Y el grueso de la población sigue estando allí. Entonces, si tú tienes una élite política en general, de oposición, del oficialismo, que está desconectado de esos problemas, en el fondo ves lo que estás viendo en las encuestas, que es un país que se está desalineando, que está decepcionado, que demanda cambio pero no lo consigue, y que bueno, que está buscando respuestas, pero en el camino lo único que le queda es sobrevivir.
Michael, ¿qué queda de la Venezuela que habíamos conocido durante todos estos años? La Venezuela en la que nos formamos. Eres una persona muy joven, pero ¿qué queda de la Venezuela en la que te formaste? Mira, yo me formé básicamente gracias al Estado venezolano. Yo logré salir a hacer mis estudios doctorales con el apoyo del Estado. Yo fui a la universidad pública en Venezuela, donde conseguí una educación y unos profesores de primer nivel, en un país que ya se estaba, digamos, deshilachando ya, Ujú. ¿no? Con un deterioro institucional cada vez más grande. Y bueno, me ha tocado ver esa profundización de ese deterioro. Yo lo que pasa es que pienso que los países también, nosotros no podemos estar en una posición de nostalgia y pensar, bueno, ¿qué perdimos? ¿Qué fue lo que ganamos? ¿Qué hicimos? Lo cierto es que yo creo que hay que reconectarse con el país. Es un país que ha cambiado. La transformación económica producto de la crisis y del colapso de la actividad productiva es tan grande. La crisis de los servicios públicos ha afectado tanto a la gente, la migración, es un país además que cada vez más dependiente de las remesas, que lo que refleja es que el país que está fuera de Venezuela es más productivo que el país que está dentro de Venezuela. Entonces yo creo que hay que ir a conocer ese país, a entenderlo. Y ese es el gran reto que tenemos sin tanto sesgo, aceptando la realidad y bueno, tratando de ver cómo enmendarla o cambiarla dramáticamente. Pero yo, digamos, esa es lo que a mí me anima, pues entender ese país y tratar de generar propuestas que de alguna manera nos permitan salir del marasmo en el que estamos. Se puede decir que lo entiende muy bien el Ejecutivo de Maduro y no lo entiende de la misma forma el liderazgo opositor o viceversa. Bueno, lo que entiende muy bien el oficialismo es cómo sostenerse, cómo resistir. Pero yo creo que el problema en Venezuela es cómo gobiernas, cómo generas progreso. Y nosotros tenemos ya más de 30 años en un proceso de destrucción institucional muy grande. Y lo que estamos descubriendo es que un país sin instituciones además que sean inclusivas socialmente, difícilmente vas a poder avanzar y vas a poder retomar el crecimiento. Mm. Michael, gracias por este tiempo esta mañana, ¿eh? Muchísimas gracias, Román. Un placer estar en tu programa. Un gusto. Michael Penfold es analista de políticas públicas y